Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Y vamos a iniciar entonces este diálogo con Silvia Salgado. Hoy estaba previsto que vaya el ministro de Finanzas, que para muchos es el peor ministro que tiene el régimen, entre otros. Primero porque le ha mentido al país de manera persistente, ¿no? Dijo que iba a ir hoy a la asamblea y no fue. En la mañana se tenía confirmada la presencia vía virtual, del ministro de Finanzas y no compareció. Bueno, y una serie de circunstancias más que al parecer ameritarían un juicio político. ¿Qué nos dice la asambleísta Silvia Salgado? Nuestra primera interrogante. Escuchamos. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar por el final, pero en todo caso, la sesión de la Comisión de Educación el día de hoy planteó precisamente una comparecencia del ministro de Finanzas, del secretario de la CENESID y de la ministra de Educación. Tres autoridades que tienen que ver con la educación del país, cuando precisamente son cerca de 400 millones de recorte en sus presupuestos de la educación de todos sus niveles, la que ha impactado y está afectando los derechos de miles y de millones de niños, de jóvenes y de estudiantes del sistema de educación superior. Por lo tanto, nosotros queríamos saber de estas autoridades cuál es la base legal para estos recortes. No la tienen. La Constitución regula inclusive los estados de excepción en donde reserva la salud y la educación como la responsabilidad que tiene el Estado para impedir justamente estos recortes. Sin embargo, nosotros vemos que no hay razón constitucional ni legal. Por lo tanto, eso queríamos saber, ¿cuál es la base? Porque para nosotros es inconstitucional, es ilegal y se está violentando derechos. Esto que queríamos nosotros a través de esta comparecencia se explique, no a los asambleístas, sino a esos millones de padres de familia, de jóvenes estudiantes, no se lo ha conseguido. Razón por la cual la comisión ha resuelto iniciar las acciones inmediatas para proceder con el correspondiente juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez Alvarado, por su evidente incumplimiento de funciones, dado que en el artículo 165 de la Constitución, como en el 355, establece precisamente la responsabilidad que tiene como autoridad que maneja las finanzas públicas. Expresar la solidaridad con todos las instancias, con todos los organismos, con todos los jóvenes, comprometernos. Yo acabo de precisar que inclusive en la ley que se está tramitando y de apoyo humanitario, deberíamos insistir que esos recortes se reviertan o que en su lugar sean compensados, ¿no? Esas partidas que a decir de CENESID serían el resultado de la baja recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Es obligación compensar esos recursos, pero jamás limitar y dejar en la indefensión, sin acceso a la universidad, provocar una deserción, limitar cupos en el acceso y, bueno, suspender programas como la alfabetización, suspender programas, o sea, de desarrollo infantil, suspender el tema del bachillerato internacional, bajar los salarios, ahí la escala de salarios, en definitiva, hacer de la educación cualquier cosa, porque lo que se está afectando son derechos y eso no se entiende, no se quiere entender o es capricho y alguien tiene que poner, diría yo, orden en este país y el orden mínimo que debemos tener todos, autoridades y ciudadanos, es la Constitución. Y quien incumple la Constitución y no quiere cumplir debe ir a su casa o debería ir a administrar su gremio empresarial, pero esto es un Estado que se tiene que garantizar los derechos. Eso es por unanimidad.
la comisión viene insistiendo. Esperemos entonces a tener eco en el pleno de la Asamblea, porque de lo contrario es fácil simplemente decir por las comparecencias, no hacemos lo que queremos. Y eso no está bien para escenarios de pandemia y para escenarios sin pandemia. Ahora, entonces, por lo tanto, necesitamos orden. Sin duda, asambleísta, pero sin temor a dudas, el gobierno va a argumentar que llamarle a un juicio político al ministro de Finanzas en semejante crisis no es el momento oportuno, porque se le va a entretener de sus tareas fundamentales, como es atender la crisis económica ecuatoriana. Y entonces se quedan ustedes sin piso. A ver, yo estoy completamente de acuerdo de que en este momento estamos afrontando otras crisis y que las crisis políticas, o sea, son graves, pero nosotros, ni el pueblo ecuatoriano lo está generando una mala gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Y de sus consecuencias. ¿O acaso, mi estimado Guaso, no es que en consenso de todos los sectores políticos se pidió, antes que haga el recorte de las universidades y de la educación, se pidió suspender el pago de la deuda a efectos de viabilizar? Entonces, ¿quién incumplió? No nosotros no hemos generado ninguna crisis. La mala gestión de la crisis lo ha generado precisamente decisiones erróneas como las que se tomó de priorizar el pago de bonos, afectando la salud, poniendo en riesgo la vida de médicos, de enfermeras por la falta de recursos para tener medidas de bioseguridad y en este caso poniendo en riesgo y faltando, diría yo, a los derechos de los miles de niños. Entonces, aquí no es cuestión de qué es más urgente, porque si dejamos que esto pase, realmente se acabará la crisis o el estado o la emergencia sanitaria y el país estará en pedazos. Entonces, ¿esperamos eso o tomamos correctivos? Yo creo que está en manos del presidente, porque es un tema solucionable. Si un ministro no está cumpliendo con la Constitución, no hay resultados, hay una mayoría de sectores afectados, yo creo que el presidente de la República lo que tiene que hacer es escuchar y mirar que los hechos realmente no están correspondiéndose con una gestión de los recursos públicos con prioridad, con respeto a la Constitución y fundamentalmente garantizando también esa cohesión social de redistribuir los recursos. No puede ser que los que no tienen trabajo, que los que han sido despedidos, que los niños, que los jóvenes sean los que tengan que pagar la crisis a través de recortes. El Estado y un gobernante se mide justamente por la capacidad y por su decisión política de revertir las condiciones de privilegios de pocos en funciones difíciles de una mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que eso es muy elemental. Aquí estamos midiendo justamente eso, con quién se tiene compromisos, cuál es la voluntad política y cómo el Estado cumple con la garantía de derechos en función de la mayoría. O sea, no estoy diciendo que no hay que atender una reactivación económica, sosteniendo las empresas para garantizar también, ¿no es cierto?, el empleo. Sí, a todos, pero en las debidas proporciones y en la responsabilidad que tiene que hacer un Estado. Entonces, están por justificadas los hechos. Ahora, ¿quién le hace entrar en razón al presidente de la República sobre el tema? Porque el ministro no actúa solo, debe ser porque tiene el aval del presidente Moreno. Alguien le debe hacer entrar en razón al presidente, porque ya no es usted, ya no son los asambleístas, ya son los periodistas, los presentadores de televisión, algunos que eran hasta aliados del presidente Moreno. Le dice, vea, señor, ya vótele a este ministro de Finanzas, cambie de forma de gobernar. A ver, ¿quién le hace entrar en razón? A ver, yo creo que en este momento ya no es cuestión de tolerancia, ya no es cuestión
es importante siempre. Yo creo en el diálogo y será siempre el diálogo lo que nos permita, pero cuando ese diálogo ya da cuentas, ¿no?, de que los oídos están solamente para un sector, no se escucha a todos y no se escucha a quien se debería escuchar, que es precisamente a una mayoría y no a pocos, entonces ahí estamos en un riesgo de un Estado fallido, de una ingobernabilidad, y eso es precisamente lo que usted me acaba de decir, que sacamos de pronto crear una crisis más, en este caso una crisis política a través del juicio. No, pero eso realmente, eso ya no depende de nosotros. Quien genera la crisis, hay que exigirle inclusive de evitar esa crisis política, de estallido social, de Estado fallido, de la necesidad de una cohesión social. Mire, ya el día de ayer los estudiantes desafiaron el confinamiento y se produjo la primera protesta social en condiciones difíciles. Y eso no es un tema fácil para que la gente a riesgo de su vida ha salido a defender sus derechos. Entonces, esto no es cuestión de quién le hace entender. Puede darse situaciones en donde los oídos sordos pueden generar otro tipo de consecuencias. Nosotros no quisiéramos llegar a eso. Por lo tanto, hay que agotar estos mecanismos. La Corte Constitucional debería pronunciarse sobre las acciones que se han presentado. La Defensoría del Pueblo, mire, ha venido permanentemente denunciando que en este sistema o en el estado de excepción hay violación de derechos humanos. Entonces, realmente aquí no se trata simplemente de justificar una crisis sanitaria para decir yo mando, yo tengo los recursos y yo impongo las reglas al margen de la Constitución, de los derechos de la mayoría de la gente. Entonces, la Asamblea también tiene que responder al unísono y tiene que tomar decisiones. No va a ninguna comisión, no va a ninguna comisión. Por lo tanto, o sea, yo creo que un juicio político, si no cabe en los tiempos, yo creo que no se trata de el cálculo de en qué tiempo, sino los hechos conducen a frenar realmente temas, o sea, que se están yendo de las manos cuando se incumple la Constitución. En definitiva, yo creo que la universidad está inclusive abierta, es muy propositiva, ha dado cuenta de que la situación, la vida de los ecuatorianos y en el mundo entero cambió, por lo tanto tenemos que llegar a otro tipo de acciones, especialmente que nos permitan dar soluciones a la gente. La gente llora, la gente está desesperada, la gente no sabe qué camino tomar, la gente no ve, diría yo, políticas acertadas. Por lo tanto, o sea, alguien tiene que reaccionar desde la universidad comprometiéndose con la gente y con sus necesidades, desde la asamblea haciendo lo que tenemos que hacer y desde los medios de comunicación, como usted indica, dejándonos ya de socavar o de ocultar una realidad. Entonces aquí hay corresponsabilidad de todos. No es simplemente el hecho de que podemos estar al desdén, al capricho o a los intereses de un funcionario que maneja el país porque él dice a quién hay que pagar la deuda y a quién hay que recortar sus derechos. Bueno, muchas gracias a la asambleísta Silvia Salgado. Lamentamos no haber podido profundizar en la temática universitaria, pero este es un tema central. El accionar del ministro de Finanzas realmente es lamentable para el Ecuador. Y bueno, habrá que ver si se concreta o no el juicio político. Hasta una próxima oportunidad, asambleísta Salgado. Muchas gracias. Pues simplemente para decirle de que el Ministerio de Finanzas incide mucho en la política del resto de ministerios. ¿Sabe qué dicen el resto de ministerios? El ministerio dice, nosotros pagamos becas, pero se quedó en el Ministerio de Finanzas. Nosotros, o sea, dimos paso a los concursos de merecimientos para docentes, pero está quedado en el Ministerio de Finanzas. Nosotros dimos paso para los recursos para la educación en línea, para la plataforma virtual, pero está quedado en finanzas. Entonces, estamos identificando, y esa era la intención, de tenerle al secretario de CENESID,
a la ministra de Educación y al ministro de Finanzas. Por lo tanto, la prioridad no es que para nosotros nos hayamos ensañado con el ministro de Finanzas, sino que es la piedra en el zapato de toda la política pública en este momento de los otros ministerios. Muchísimas gracias, Washington, desde Ibarra, un saludo y obviamente estamos también desde el trabajo virtual haciendo presencia en la Asamblea y en los medios de comunicación. Un abrazo. Gracias, asambleísta, como siempre, por haber atendido a esta invitación. Ya son las 17:33. Vamos a la pausa. En Punto Noticias, la noticia vive.